Hola, buenas tardes alumnos. En este video vamos a ver el último tema que abarca funciones lineales, ¿sí? Son las inecuaciones lineales con dos incógnitas. Ahora, nosotros estuvimos trabajando las funciones lineales con dos incógnitas, dos variables, las cuales eran la x y la y. Trabajamos problemas en donde estas letras no siempre tenían que ser x e y, ¿no? Había problemas, me acuerdo cuando empezamos a ver eh, este concepto, en donde trabajamos con gigabytes y la plata que pagaba a fin de mes, o cuando trabajamos los autos, ¿no? La distancia que recorrían en función del tiempo. Y estas letras no siempre eran las mismas, no siempre eran X e Y. Por ejemplo, con respecto a los autos, era la X está representada como el tiempo, ¿no? En horas, y la variable y estaba representada como la distancia, ¿sí? Que eran los kilómetros que recorría. Lo que teníamos que tener en claro era de cada letra a qué variable pertenecía, ¿no? Si era variable dependiente o independiente. Pero bien, ahora vamos a trabajar las inecuaciones lineales, y para esto tenemos que recordar qué era una inecuación, cómo se resolvía una inecuación. Entonces arrancamos por ahí, por una inecuación de una sola incógnita, ¿no? Y esto lo vimos a principio de año. Por ejemplo, una sencillita, yo tenía x, este piquito, ¿sí? Se leía mayor, con con esta línea acá se leía como mayor o igual que menos 2, por ejemplo. Acá voy a escribir. Siempre leemos de izquierda a derecha, ¿no? Esto se lee como mayor o igual que... Y cuando lo representamos en forma de intervalo iba con corchetes, ¿no? Lo mismo si teníamos esto. Con esta línea iba representada los corchetes, y cuando no la tenía, con paréntesis. Y esto se lee como menor o igual que, también representado con corchetes, y después estaba el mayor que, ya no está el igual, acá iba paréntesis, y el menor que. Pero en el ejemplo que acabo de escribir, se leería como x es mayor o igual que menos 2, ¿sí? ¿Y cómo representábamos esto? Primero lo que hacíamos nosotros era graficarlo, ¿no? Hacíamos la recta real, ¿sí? Agarrábamos la regla, dibujábamos la recta real, acá está el 0, 1, menos 2, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué valores de x verifican esta inecuación, ¿no? Verifican esta desigualdad, era el nombre que recibía. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores de x que efectivamente son mayores o iguales que menos 2? Bueno, el menos 1, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, es decir, todos los números que se encuentran hacia la derecha del menos 2, se verifica acá, ¿no? Son mayores que menos 2. Y también el mismo menos 2, porque tengo el igual. Puede ser, la x puede tomar ese valor. Entonces lo que nosotros hacíamos era pintar toda esa región, todo ese conjunto solución, ¿sí? Hasta llegar al menos 2. Y ahí poníamos corchete, ¿sí? Y todo esto representa el conjunto solución de esta inecuación. En este caso la solución sería de menos 2, punto y coma, a más infinito. Y siempre los infinitos, recordemos que iban entre paréntesis, ¿sí? Esto se empezó a dificultar un poco cuando entraba el concepto de módulo, ¿no? En donde empezaba a haber uniones e intersecciones. Pero lo que quiero recordarles, explicando este ejemplo, es que en estos casos la x tiene infinitas soluciones, ¿sí? En el caso de las inecuaciones. Ojo, no digo que en las ecuaciones no pueda haber infinitas soluciones. Hay casos en los que sí.
pero por lo general tenemos una sola solución, ¿sí? Me refiero a las ecuaciones con una sola incógnita, ¿sí? Y lineales, ¿sí? Las comunes, las que ustedes conocen. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos este concepto, ¿sí? A dos incógnitas? Es decir, cuando empieza a aparecer otra variable que vamos a llamar y vamos a poder graficarla en los ejes cartesianos como las funciones lineales comunes y corrientes, como la que nosotros estuvimos trabajando. Supónganse que, por ejemplo, les escribo esta inecuación que ya no va a ser de una incógnita, sino de dos. Supónganse así. Y esto se leería como menor o igual que menos un medio de x más 2. A ver, ¿qué pasó acá? Tenemos dos variables ahora. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo podemos resolver esta inecuación de la misma forma que esta de acá? Fácil. Las vamos a graficar en los ejes cartesianos de la misma forma, ¿sí? De la misma forma que una función lineal común y corriente, ¿sí? Acá tengo la ordenada al origen, la pendiente, lo grafico. Está en forma explícita, entonces efectivamente está la ordenada al origen y está la pendiente, recuerden eso, ¿sí? Entonces voy a graficar mis ejes cartesianos, ¿sí? Y después la función. Acá es en donde empieza a haber la primera diferencia con una función lineal común y corriente, ¿no? Con una igualdad. Acá hay una desigualdad. La primera diferencia es la línea que voy a dibujar. ¿Qué significa esto? A ver. Vemos acá, ¿sí? Que si es mayor o igual, o menor o igual, ¿sí? Si está esta línea, ese igual, va corchete. Y acá, si no está el igual, va paréntesis. ¿Cómo vamos a representar esta diferencia, ¿sí? Cuando yo haga mi línea? Fácil. Cuando haya un mayor o menor o igual, ¿sí? Cuando haya un mayor o menor o igual, lo que voy a graficar es la línea completa, ¿sí? Que puede ser pendiente positiva o negativa, ¿sí? Pero cuando haya solo un mayor o un menor, a la línea, a la recta, la voy a dibujar con de esta forma, ¿sí? Que puede ser pendiente negativa o positiva, en líneas punteadas, de esa forma, ¿sí? Entonces veo acá y tengo un menor o igual que. Entonces mi línea va a estar graficada en su totalidad. Ahora, si fuera un mayor o menor solo, la grafico en líneas punteadas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Fíjense, en el corchete lo que uno quiere decir es que este menos 2, el valor, ¿sí? Ese valor de x puede ser tomado. Ese menos 2 puede ser tomado, ¿sí? Y da solución, o sea, se verifica, porque acá me lo está diciendo que puede ser igual a menos 2. Entonces, este corchete me está diciendo que ese menos 2 está incluido en la solución. Y justamente el paréntesis que no. Entonces, al dibujar yo la línea en su totalidad, lo que estoy queriendo decir es que los puntos, ¿sí? Los puntos que pertenecen a esa recta, ¿sí? Que están sobre la recta, pertenecen al conjunto solución, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá hay infinitos resultados y infinitas soluciones, ¿no? Y esas soluciones son menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá las soluciones van a pasar a ser puntos, ¿sí? No numeritos aleatorios, no. Esto es una función lineal y las soluciones van a corresponder a puntos. Entonces, si me aparece mayor o igual, voy a graficar la línea en su totalidad, ¿sí? Eso significa que todos los puntitos que están sobre la recta pertenecen al conjunto solución. La línea punteada justamente lo que indica es que los puntos que están sobre esa línea, ¿sí? No están incluidos en el conjunto solución. Vamos a graficar esta función, ¿sí?
tenemos 1, 2, yo voy a dar 2 cuadraditos para mayor prolijidad, ¿sí? Ahí está. Menos 1, menos 2, menos 3. Bien, y lo voy a graficar como ya sabemos, ¿sí? Me paro en la ordenada al origen, ahí está mi primer puntito. Me voy a mover 2 unidades hacia la derecha y voy a bajar una unidad. 2 hacia la derecha, acá me había movido uno nada más, y uno hacia abajo. Recuerden, si yo les doy cada 2 cuadraditos una unidad, entonces si me muevo 2 hacia la derecha tengo que moverme 4 cuadraditos, ¿no? 4 cuadraditos hacia la derecha, uno hacia abajo, y ahí tengo mi segundo punto. Como es un menor o igual, voy a graficar, es decir, voy a hacer mi línea, dibujarla en su totalidad, no la voy a hacer en líneas punteadas. ¿Qué significa esto? Todos y cada uno de los puntitos de esta recta, ¿sí?, pertenecen al conjunto solución de acá. ¿Se entiende? Por ejemplo, agarro el puntito de acá, el punto 2, punto y coma 1. Reemplazo ese punto acá y van a ver que voy a llegar a una igualdad verdadera. Fíjense, reemplazo acá el 2 y acá el 1, ¿no? Así se ve bien. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 dividido 2, menos 1. Y menos 1 más 2, 1. ¿Y esto es verdad? ¿El 1 es menor o igual que 1? Sí, es verdad, se verifica porque está este igual. Eso significa que cada puntito de la recta es parte del conjunto solución. Y ahora fíjense que acá arriba nosotros pintábamos un lado, ¿sí?, de este numerito, ¿sí?, a partir de ese número. Nosotros pintábamos hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí?, dependiendo si me decía mayor o menor o igual, ¿no? En este caso va a ser exactamente lo mismo. A partir de la recta voy a dibujar o hacia este lado o hacia este lado, ¿sí?, dependiendo de lo que tenga acá, del S menor o igual. Pero acá el problema es que no está tan sencillo de ver como este de acá. Este era bastante fácil, ¿no? Tenemos X es mayor o igual que menos 2, listo. El 0, el 1, el 2, el 3 son más grandes, por lo tanto la solución está de aquel lado. Pintamos toda la derecha. Acá no está tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo siempre les recomiendo es agarrar el puntito este de acá. ¿Cuál punto es ese? Ese punto ahí es el 0, punto y coma 0. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con ese punto? Fácil. Lo vamos a reemplazar en esa función lineal. Es decir, en vez de escribir la letra E, voy a escribir 0 menor o igual que menos 1/2 por 0 más 2. ¿Por qué hago esto? Bueno, si de este lado, ¿sí?, si yo de este lado pintara, significa que de este lado, ¿sí?, está el conjunto solución. Es decir, todos los puntos que se encuentran acá dan solución, ¿sí?, a esta función lineal. Entonces, si yo agarro este punto central y lo reemplazo acá, tendrá que llegar a algo verdadero, ¿sí? Si llego a algo verdadero, si llego a una expresión verdadera, que está todo ok, buenísimo. Significa que esta es la región que debo pintar. Pero, si llego a algo falso, a una falsedad, significa que todos los puntos que se encuentran acá no corresponden a la solución. Por lo tanto, se encuentran de este lado. Entonces pintaría el lado de arriba. Ahora vamos a ver. Lo reemplacé, ¿sí? Vamos a hacerlo con el color negro. Entonces tengo 0 menor o igual que menos 1/2 por 0. Bueno, 0. Y 0 más 2, 2. Y yo les pregunto, ¿esto es algo verdadero o falso? ¿El 0 es menor o igual que 2? Sí, es menor que 2. Es verdadero. Esto es verdadero. Verdadero. Por lo tanto, tomé un punto que está por debajo de esta línea, ¿sí?, y se verificó. Eso significa que todos los puntitos que se encuentran de este lado se van a verificar. Por lo tanto, voy a pintar
toda esta región. Y sí, tenemos que hacer toda esta pinturita. De la misma forma que lo hicimos acá, ¿no? Acá pintamos toda la derecha, acá vamos a pintar toda la región de abajo, ¿sí? ¿Qué significa toda esa pintura que hicimos? Que todos los puntos que se encuentran en esta región, ¿sí? Y esto sigue para abajo porque los ejes siguen infinitamente. Todos esos puntos dan solución a esta inecuación de dos incógnitas. Y de esta forma se resuelve. No es para nada difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Graficar esta función lineal, ¿sí? Si está el mayor o menor con el igual, graficamos la línea en su totalidad. Si no está es igual, lo hacemos con líneas punteadas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Agarramos el punto central, ¿sí? Porque es el más fácil de utilizar. Y lo reemplazamos en la función. Si llevamos algo verdadero, pintamos de ese lado. Si llevamos algo falso, pintamos del lado contrario. Ya está. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Bien, otro ejemplo. Supónganse que acá tengo y es mayor que 1/3 de x menos 1. ¿Qué pasó? Acá tengo un mayor y solo un mayor, no con un igual. Entonces, cuando grafique la línea, es decir, cuando la empiece a dibujar, lo voy a hacer con líneas punteadas. Entonces, gráfico de la misma forma, ¿sí? Como estábamos graficando las funciones lineales. De la misma forma, nos paramos en el menos 1. Nos movemos 3 unidades hacia la derecha porque ese 3 es positivo. 1, 2, 3. Y subo una unidad porque ese 1 es positivo. 1. Y ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Líneas punteadas. Esa es la diferencia, ¿sí? Cuando tengo un mayor o igual, lo grafico, la dibujo en su totalidad. Cuando tengo un solo un mayor o menor, en líneas punteadas como acabo de hacer. Y ahora, ¿para dónde pinto? ¿Para acá arriba o para acá abajo? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil, tomo un punto. Y yo por lo general siempre tomo este porque es el más fácil. Ustedes pueden tomar cualquiera, ¿sí? Podrían haber tomado el 1,1, el 3,2, es lo mismo. Yo utilizo este porque, bueno, es más fácil trabajar con ceros, ¿no? Más fácil hacer la cuentita. La reemplazo en mi función. Sería 0 mayor que 1/3 de x menos 1. ¿No? Bien. Acá sería 0, perdón. 1/3 por 0, 0 y 0 menos 1, menos 1. Ahora leo esto. 0 es mayor que menos 1. ¿Es algo verdadero o falso? Vuelvo a repetir. Si es verdadero, voy a pintar del lado que tomé el punto, ¿sí? Porque si me da algo verdadero significa que tanto ese punto como todo el resto pertenecen al conjunto solución. Si llego a algo falso, no puedo pintar algo que es falso, que no es parte de mi solución. Tengo que pintar el lado contrario. Pero esto es verdad, el 0 es mayor que menos 1. A ver, ¿qué es preferible? ¿Que no me deban nada o que me deban un peso? Y lo más preferible es que no me deban nada. Entonces es verdadero. Como es verdadero, voy a pintar la parte de arriba. ¿Sí? Voy a pintar la región que veo que es verdadera. Entonces pinto toda esa región. Y sí, se pinta de esa forma. O pueden agarrar un lápiz y empezar a pintar, ¿no? Por ejemplo, tengo este. Y, qué sé yo, lo quieren pintar, quieren ponerse a colorear, lo pueden hacer, ¿sí? Lo que sí tienen que hacer, perdón, es dibujar o marcar de alguna forma el conjunto solución. Yo lo hago con estas líneas. Ustedes si quieren lo pueden dibujar, ¿sí? Pintar, como ustedes prefieran. Bien, otro ejemplo. Bien, ahora supónganse que tenemos que graficar estas inecuaciones, ¿sí? En donde vemos que no hay dos incógnitas acá, ¿no? Ni acá. Vemos que solamente hay una. Pero podemos de todas formas llevarlo a los ejes cartesianos. Este tipo de función lineal la vimos al momento de explicar este tema, ¿sí? Acá la pendiente no está
¿no? No está la X. Eso significa que su pendiente es un numerito que hizo desaparecer a la X. ¿Y qué número al multiplicarlo hace que desaparezca? El 0. Eso significa que la pendiente acá es 0, ¿no? Por eso hace que la X se vaya. Y nosotros vimos este tipo de gráficos y correspondía a una constante. Recuerden que la pendiente podía ser creciente, decreciente o constante. Y esa constante era una línea, una recta que corta al eje Y, ¿sí? ¿En qué puntito? ¿En dónde? En el 3. Vuelvo a repetir. Cuando lo tenemos de esta forma es una línea, una recta que corta, en este caso al 3, al eje Y, ¿no? Sobre el eje Y. Y que dicha recta es totalmente paralela al eje X. Es decir, que jamás esa línea va a tocar al eje X. Entonces lo voy a graficar. Y como veo que tiene solo un mayor, líneas punteadas. Y acá no zafamos. De todas formas tenemos que graficar o para arriba o para abajo. Pero en este caso es mucho más fácil darse cuenta, ¿no? A ver, ¿qué valores son más grandes que 3? Bueno, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Y todos esos números están por encima del 3 o por debajo. Por encima. Entonces pinto toda la región de arriba. Listo, ahí ya está. En estos casos es mucho más sencillo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un X en vez de una Y? ¿Cómo va a ser esa línea? Bueno, si acá en el eje Y era una línea que corta el numerito en el eje Y, acá va a cortar al -2 ¿en qué eje? En el X, ¿sí? Va a ser una línea que va a cortar al eje X exactamente en el -2. Y esa línea va a ser totalmente paralela ¿a qué eje? Al eje Y. Y en este caso, como hay un igual, la tenemos que graficar en su totalidad. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, ¿cuáles son los números menores o iguales que -2? ¿Para dónde se encuentran? ¿Cuáles son esos numeritos? Bueno, los números más pequeños del -2 son el -3, el -4, el -5, el -6, el -7, etcétera, etcétera. Se encuentran hacia la izquierda o hacia la derecha de -2. Hacia la izquierda. Entonces, pinto todo ese lado. ¿Sí? Tendría que, si quiero agarrar la lapicera y pintar, o lo marco con líneas, es lo mismo, ¿sí? Y ahí marqué mi conjunto solución. De esta forma se resuelve una inecuación de dos incógnitas, ¿sí? De forma gráfica, y es como lo vamos a ver nosotros. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿sí? Que tenemos que hacer prácticamente lo mismo, nada más que con dos o tres funciones a la vez. Tenemos que graficar dos o tres funciones en un mismo eje, ¿sí? Ahora lo vamos a ver.